Nuestra experiencia consciente del mundo comienza cada mañana con un acto simple y profundo. Abrimos los ojos y, en un instante, el mundo está ahí. Vemos las paredes de nuestra habitación, el cielo a través de la ventana, los rostros de nuestros seres queridos. Esta percepción nos parece inmediata, automática y continua. No sentimos que haya un intermediario entre nosotros y la realidad. Sentimos que simplemente vemos lo que hay ahí fuera. Pero esta inmediatez es una de las ilusiones más persistentes y reconfortantes de nuestra existencia. La realidad es que no estamos en contacto directo con los objetos que nos rodean. Vivimos nuestras vidas sumergidos en un vasto, agitado y silencioso océano de partículas. Un mar de energía que fluye incesantemente, rebotando en cada superficie, cruzando el vacío del espacio y bombardeando nuestros sentidos en cada fracción de segundo. Lo que llamamos visión no es tocar el mundo a distancia, es la interpretación que hace nuestro cerebro de una lluvia constante de mensajeros microscópicos. Esos mensajeros son la luz. La luz es la constante fundamental de nuestro universo, la herramienta principal con la que el cosmos se comunica consigo mismo y con nosotros. Sin embargo, rara vez nos detenemos a considerar qué es realmente. Para la intuición humana, la luz es simplemente lo opuesto a la oscuridad. Es una condición ambiental, un estado de claridad que nos permite funcionar. Encendemos un interruptor y la habitación se inunda de brillo al instante. No percibimos ningún retraso, ningún movimiento, ninguna sustancia física llenando el espacio. La luz nos parece etérea, inmaterial e instantánea, pero la física nos cuenta una historia radicalmente diferente. La luz es algo físico, es una entidad tangible, cuantificable y discreta. Tiene peso, aunque sea en un sentido relativista, ejerce presión. Tiene una velocidad finita y tiene una historia. Cada rayo de sol que calienta nuestra piel no es una calidez abstracta. Es una avalancha de billones de paquetes de energía diminutos, llamados fotones, que fueron forjados en el corazón de una estrella hace miles de años, que lucharon por salir a la superficie y que luego viajaron 150 millones de kilómetros a través del frío vacío para terminar su existencia colisionando contra nosotros. Estamos siendo tocados físicamente por la estrella. La luz es la conexión material entre la materia y la energía. Es el puente. Y sin embargo, su naturaleza ha sido uno de los misterios más profundos y difíciles de desentrañar en la historia de la ciencia. ¿Es la luz una onda, como el sonido que viaja por el aire? ¿O es una corriente de partículas, como balas disparadas por una ametralladora? ¿Por qué nada puede ir más rápido que ella? ¿Y por qué cuando miramos al cielo nocturno, la luz no es solo iluminación, sino una máquina del tiempo que nos permite ver el pasado? Antes de continuar con los detalles de esta exploración, una breve pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración. Deja un comentario indicando tu ciudad o país. Y si encuentras calma en el cosmos, considera suscribirte al canal. Ahora, retomamos nuestra inmersión en lo invisible. Para entender la luz, debemos dejar de pensar en ella como un simple telón de fondo de nuestras vidas y empezar a verla como el actor principal. Todo lo que vemos es luz. Cuando miramos una manzana roja, no estamos viendo la manzana. La manzana en sí misma está oscura. Lo que estamos viendo es la luz ambiental que ha golpeado la piel de la fruta. La estructura atómica de la piel ha absorbido la mayoría de los colores de esa luz, pero ha rechazado, ha rebotado, la luz roja. Esos fotones rojos rebotados viajan por el aire, entran en nuestra pupila, golpean la retina y envían una señal eléctrica al cerebro. Vemos la manzana solo porque la luz nos trae la noticia de su existencia. Somos, en esencia, criaturas que navegan por un mapa de ecos electromagnéticos, pero la luz visible, el arco iris de colores que nuestros ojos pueden detectar, es solo una fracción minúscula de la realidad. Si nuestros ojos pudieran ver la verdadera totalidad de la luz,
el universo se transformaría en un lugar irreconocible y aterrador. Veríamos ondas de radio del tamaño de edificios atravesando nuestros cuerpos. Veríamos el resplandor de microondas remanente del Big Bang, llenando cada rincón del cielo. Veríamos a los seres humanos brillar como bombillas en el infrarrojo debido a nuestro calor corporal, y veríamos ráfagas mortales de rayos gamma estallando en el espacio profundo. Todo esto es luz. La única diferencia entre el color rojo y una onda de radio, o entre el color azul y un rayo X, es la energía que transportan toda esta vasta familia de fenómenos, forma lo que llamamos el espectro electromagnético. Y para entender nuestro lugar en el universo, para entender cómo sabemos de qué están hechas las estrellas sin haberlas visitado jamás, o cómo podemos enviar una fotografía a través del mundo en un instante, debemos desentrañar la verdadera naturaleza de esta energía. Debemos entender la dualidad imposible de algo que se comporta como una onda en el océano y al mismo tiempo como una partícula sólida. Nuestro viaje comienza con la primera gran disputa de la física, una batalla intelectual de siglos para decidir si la luz era materia o movimiento. Para comprender la profundidad del misterio que rodea a la luz, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de los láseres y la física cuántica, hasta el siglo XVII. En esta época la ciencia moderna estaba en su infancia, y las mentes más brillantes de Europa estaban obsesionadas con una pregunta que parecía engañosamente simple: ¿de qué está hecha la luz? Sabemos que viaja desde el Sol hasta la Tierra. Sabemos que rebota en los espejos y atraviesa el vidrio. Pero ¿cuál es su sustancia? Durante la década de 1670, esta pregunta desencadenó una batalla intelectual de titanes que dividiría a la comunidad científica durante más de un siglo. En una esquina estaba el gigante indiscutible de la física, el hombre que había descifrado la gravedad y las leyes del movimiento, Sir Isaac Newton. En la otra esquina estaba un genio holandés, un matemático y astrónomo de visión extraordinaria llamado Christian Huygens. La intuición de Isaac Newton, forjada en un mundo de manzanas que caen y planetas que orbitan, le decía que la luz tenía que ser materia. Su argumento era poderoso en su simplicidad. Newton observó que la luz viaja en líneas rectas. Cuando un rayo de sol entra en una habitación oscura a través de una pequeña grieta en la cortina, no se curva, no serpentea ni se dispersa por la habitación como lo haría el humo o el sonido. Forma un haz recto y preciso, iluminando las motas de polvo en su camino como una lanza brillante. Además, observó que cuando la luz golpea un objeto opaco, proyecta una sombra nítida y definida. Si la luz fuera una onda, razonó Newton, debería comportarse como el sonido. Debería curvarse alrededor de las esquinas. Si alguien habla en la habitación de al lado, podemos oírlo aunque no lo veamos, porque las ondas sonoras se difractan, se doblan alrededor de los obstáculos. La luz no hace esto. No podemos ver lo que hay detrás de una esquina a menos que usemos un espejo. Basándose en estas observaciones, Newton propuso su teoría corpuscular. Argumentó que la luz está compuesta por una corriente de partículas diminutas, infinitesimales y rápidas, a las que llamó corpúsculos. Imaginaba la luz como una lluvia de balines microscópicos disparados por la fuente luminosa. Esta teoría explicaba perfectamente la reflexión. Los corpúsculos de luz rebotaban en un espejo de la misma manera que una pelota de tenis rebota en una pared, obedeciendo las leyes mecánicas de la conservación del momento. Explicaba las sombras nítidas. Los corpúsculos viajan en línea recta y son bloqueados por el objeto, dejando una zona oscura detrás donde no caen balas de luz. Debido a la inmensa reputación de Newton y a la claridad mecánica de su idea, la teoría corpuscular se convirtió en el dogma aceptado de la época. La luz era materia. Sin embargo, Christian Huygens no estaba convencido. Mientras Newton veía partículas, Huygens veía movimiento. El científico holandés observó un fenómeno que la teoría de los corpúsculos no podía explicar fácilmente: el cruce de los haces de luz. Si tomamos dos linternas y cruzamos sus haces, la luz de una atraviesa la luz de la otra sin inmutarse. Los rayos no chocan.
No se dispersan como lo harían dos chorros de agua o dos corrientes de arena lanzadas una contra la otra. Si la luz estuviera hecha de partículas sólidas, razonaba Huygens, deberían colisionar entre sí al cruzarse, desviándose y creando un caos visual. Pero la luz se atraviesa a sí misma como si fuera fantasmal. Para Huygens, esto era la prueba de que la luz no era materia, sino energía viajando a través de un medio. Propuso que la luz era una onda. Imaginó que el universo entero estaba lleno de una sustancia invisible, fluida y omnipresente, llamada éter luminífero. Según su teoría, una fuente de luz, como una vela, perturbaba este éter de la misma manera que una piedra lanzada a un estanque perturba el agua. La luz no era la piedra viajando, era la ondulación expandiéndose a través del éter en todas direcciones. Esta teoría ondulatoria explicaba elegantemente por qué los haces de luz podían cruzarse sin chocar. Las ondas pueden atravesarse mutuamente, sumándose y restándose, pero emergiendo intactas al otro lado, tal como las olas en el mar. Huygens publicó su obra maestra, El Tratado de la Luz, en 1690. En él, demostró matemáticamente que las ondas podían explicar la reflexión y, lo que es más importante, la refracción, el fenómeno por el cual la luz se dobla al entrar en el agua o el vidrio. Huygens construyó una geometría de ondas, imaginando que cada punto de un frente de onda actuaba como una nueva fuente de ondas secundarias, un principio que todavía usamos hoy y que lleva su nombre. Para Huygens, la luz era una vibración, un pulso del universo mismo, no un proyectil. Pero había un problema fatal con la teoría de Huygens en el siglo XVII. No podía explicar por qué la luz viajaba en líneas rectas y creaba sombras nítidas, el mismo argumento que Newton había utilizado como arma principal. Si la luz era una onda, ¿por qué no se doblaba alrededor de las esquinas? Hoy sabemos que la luz sí se dobla, pero la longitud de onda es tan pequeña que el efecto es invisible para el ojo humano en la vida cotidiana. Huygens no tenía la tecnología para medir esa difracción microscópica. Newton, por otro lado, tenía la fuerza de su autoridad. Acababa de publicar los Principia Mathematica, explicando el movimiento de los cielos. Si Newton decía que la luz eran partículas, entonces la luz eran partículas. La comunidad científica se alineó mayoritariamente con el genio inglés. Durante más de 100 años, la teoría ondulatoria de Huygens quedó relegada a un segundo plano, considerada una idea interesante pero incorrecta. El siglo XVIII fue el siglo de los corpúsculos. Los científicos visualizaron el universo lleno de estas pequeñas balas de luz viajando a velocidades inmensas. Se sentían cómodos con esta idea porque encajaba en el universo mecánico y materialista que Newton había construido. Todo era materia en movimiento. Desde los grandes planetas hasta los rayos de sol más sutiles, la luz era sustancia. Parecía que el debate estaba cerrado y que la naturaleza de la luz había sido resuelta para siempre. Sin embargo, la realidad es paciente. Las anomalías en la teoría de Newton comenzaron a acumularse con el tiempo. Pequeñas observaciones que no encajaban del todo con el modelo de las partículas. Pero se necesitaría una mente nueva, libre de la sombra inmediata de Newton, y un experimento de una elegancia y simplicidad devastadoras para reabrir el caso. A principios del siglo XIX, un médico y físico inglés llamado Thomas Young se atrevería a desafiar el dogma establecido, y lo haría no con argumentos filosóficos, sino con una demostración visual que obligaría al mundo a ver lo imposible, que la luz, sumada a la luz, puede crear oscuridad. El reinado de los corpúsculos estaba a punto de terminar, y el universo estaba a punto de volverse mucho más ondulado y misterioso. Al comenzar el siglo XIX, la autoridad de Isaac Newton sobre la física era tan absoluta que desafiar sus ideas era casi un acto de herejía científica. La luz se consideraba compuesta de corpúsculos, pequeñas balas de materia, y esa era la verdad aceptada. Sin embargo, en el año 1801, un hombre con una mente excepcionalmente curiosa y libre de prejuicios decidió poner a prueba esta verdad dogmática. Su nombre era Thomas Young. Young no era solo un físico, era un verdadero polímata, un médico que también descifraría la piedra de Rosetta
y haría contribuciones fundamentales a la fisiología de la visión. Su enfoque de la ciencia no se basaba en la autoridad de los libros antiguos, sino en la observación directa. Young estaba fascinado por la analogía entre la luz y el sonido, y entre la luz y las olas del agua, se preguntó si la luz, al pasar por una abertura estrecha, se comportaría como una corriente de arena o como una ondulación en un estanque. Para responder a esto, diseñó un experimento de una simplicidad tan elegante que todavía hoy se enseña en todas las aulas de física del mundo. El experimento de la doble rendija. El montaje experimental de Young era notablemente sencillo. Hizo entrar un rayo de luz solar en una habitación oscura a través de un pequeño agujero en una cortina. Luego, interpuso en el camino de ese haz de luz una tarjeta delgada. En esa tarjeta había cortado dos rendijas verticales muy estrechas y muy juntas entre sí. Detrás de la tarjeta, colocó una pantalla blanca para capturar la luz que lograba pasar. La pregunta que Young le hacía a la naturaleza era simple: ¿qué patrón aparecerá en la pantalla? Si la teoría corpuscular de Newton fuera correcta, la predicción era obvia. Imaginemos que lanzamos piedras pequeñas o canicas a través de dos ranuras abiertas en una valla. Algunas canicas golpearán la valla y rebotarán. Otras pasarán limpiamente a través de la ranura izquierda y otras a través de la ranura derecha. Si miramos la pared detrás de la valla, veríamos dos montones de canicas, dos bandas verticales marcadas por los impactos, correspondientes directamente a las dos aberturas. Si la luz estuviera hecha de corpúsculos, de partículas que viajan en línea recta, Young debería haber visto dos líneas brillantes de luz en la pantalla, con una zona de sombra oscura entre ellas, nada más y nada menos. Pero cuando Thomas Young miró la pantalla, no vio dos líneas. Vio algo que desafiaba por completo la lógica de las partículas. Vio una serie de múltiples bandas verticales, alternando entre luz brillante y oscuridad total. Había una banda brillante justo en el centro, donde la teoría de partículas predecía que debería haber sombra. A sus lados había bandas oscuras, luego más bandas brillantes, desvaneciéndose hacia los bordes. Era un patrón rayado, como el de una cebra o un código de barras. Este resultado era físicamente imposible si la luz fuera materia sólida. Si lanzas canicas a través de dos agujeros, nunca obtienes 5 o 7 montones al otro lado. Young se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba viendo. No era el comportamiento de la materia, era el comportamiento inconfundible de las ondas. Para entender esto, debemos visualizar lo que sucede en un estanque de agua tranquilo si arrojamos dos piedras al mismo tiempo. Cada piedra crea una serie de ondas circulares que se expanden. Cuando las ondas de la primera piedra se encuentran con las ondas de la segunda piedra, no rebotan como bolas de billar. Se atraviesan y se suman. Este fenómeno se llama interferencia. Hay dos tipos de interferencia. Si la cresta de una onda se encuentra con la cresta de la otra onda, se suman para crear una cresta el doble de alta. Esto es interferencia constructiva. Pero si la cresta de una onda se encuentra con el valle de la otra onda, las dos se cancelan mutuamente, el agua se queda plana. Esto es interferencia destructiva. Lo que Young estaba viendo en su pantalla era exactamente este proceso, pero hecho de luz. La luz que pasaba por la rendija izquierda se expandía como una onda. La luz que pasaba por la rendija derecha hacía lo mismo. En el espacio entre la tarjeta y la pantalla, estas dos ondas de luz se cruzaban. En los puntos donde las crestas de luz coincidían, creaban una banda brillante de luz intensa en la pantalla. Pero en los puntos donde una cresta de luz se encontraba con un valle, la luz se cancelaba a sí misma. El resultado era oscuridad. Esta fue la prueba definitiva y devastadora contra Newton. Young había demostrado que se podía tomar luz, añadirle más luz y obtener oscuridad como resultado. Esto es algo que las partículas nunca pueden hacer. Dos canicas nunca suman 0 canicas. Solo las ondas, con su capacidad de tener valores positivos y negativos, crestas y valles, pueden anularse de esta manera. El experimento de la doble rendija de Young marcó el comienzo de una nueva era. La teoría corpuscular de Newton, que había reinado durante un siglo, colapsó casi de la noche a la mañana ante la evidencia visual. La luz tenía que ser una onda.
Durante el resto del siglo XIX, la física se dedicó a explorar las propiedades de estas ondas luminosas. Los científicos midieron su longitud de onda, la distancia entre dos crestas sucesivas, y descubrieron que era increíblemente pequeña, del orden de millonésimas de metro, lo que explicaba por qué no veíamos la difracción en la vida cotidiana. Esta nueva comprensión llevó a una conclusión inevitable y, a su vez, a un nuevo misterio. Si la luz es una onda, como el sonido es una onda de presión en el aire o las olas son ondas en el agua, entonces la luz debe viajar a través de algo. Las ondas no pueden existir en la nada, son vibraciones de un medio. Los físicos de la era victoriana razonaron que el universo entero debía estar lleno de una sustancia invisible, sin masa y perfectamente elástica, que permitía que las ondas de luz viajaran a través del vacío del espacio desde las estrellas hasta nosotros. Lo llamaron el éter luminífero. Durante décadas, la búsqueda de este éter se convirtió en la obsesión de la física. Se asumía que la luz era simplemente una vibración mecánica de este fluido universal invisible. Parecía que el misterio estaba resuelto. La luz era una onda. La naturaleza era continua y ondulatoria. Pero la realidad, como siempre, tenía una capa más profunda y extraña esperando ser descubierta. A finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a aparecer grietas en la hermosa teoría ondulatoria. Había ciertos fenómenos, ciertos comportamientos de la luz al golpear los metales, que las ondas simplemente no podían explicar. La suavidad de la teoría ondulatoria estaba a punto de chocar contra la dura pared de un nuevo descubrimiento, uno que requeriría la mente de un joven empleado de una oficina de patentes en Suiza para ser descifrado. Albert Einstein estaba a punto de entrar en escena, y con él, la idea de que la luz pudiera ser, después de todo, una partícula, volvería a surgir, pero de una forma mucho más extraña y cuántica que la que Newton jamás imaginó. A finales del siglo XIX, la física parecía haber alcanzado su cenit. La teoría ondulatoria de Thomas Young y las ecuaciones de James Clerk Maxwell habían unificado la electricidad, el magnetismo y la óptica en un solo marco elegante. La luz era una onda electromagnética que viajaba a través del éter. El debate estaba cerrado, y la naturaleza se sentía continua, suave y predecible. Sin embargo, en los rincones oscuros de los laboratorios, había un fenómeno obstinado que se negaba a obedecer las reglas de las ondas. Era un experimento simple relacionado con la interacción entre la luz y el metal, conocido como el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno, aparentemente menor, se convertiría en la grieta que derrumbaría el edificio de la física clásica y abriría la puerta a la extrañeza cuántica, y el hombre que metería la palanca en esa grieta no sería un viejo catedrático, sino un joven empleado de una oficina de patentes en Berna llamado Albert Einstein. El efecto fotoeléctrico es fácil de describir. Si tomas una placa de metal limpia, como el zinc, y la iluminas con un haz de luz, la luz puede arrancar electrones de la superficie del metal. La energía de la luz golpea los átomos, libera los electrones y crea una pequeña corriente eléctrica. Según la teoría ondulatoria establecida, esto tenía perfecto sentido. Las ondas de luz transportan energía. Si aumentas la intensidad de la luz, es decir, si la haces más brillante, estás enviando ondas más grandes con más energía. Por lo tanto, una luz más brillante debería golpear los electrones con más fuerza y arrancarlos con mayor velocidad. Además, si la luz fuera una onda continua, incluso una luz tenue debería ser capaz de arrancar electrones si se le da suficiente tiempo para calentar el metal y acumular la energía necesaria. Pero cuando los físicos realizaron el experimento, la naturaleza les dio una bofetada. Lo que encontraron no tenía ningún sentido bajo la teoría ondulatoria. Descubrieron que si usaban luz roja, no importaba cuán brillante o intensa fuera esa luz. Ni un solo electrón se movía. Podían usar reflectores gigantes y bañar el metal en una luz roja cegadora durante horas, y nada sucedía. La energía se acumulaba, pero los electrones permanecían atados. Sin embargo, si cambiaban a una luz azul tenue o ultravioleta, incluso el rayo más débil y miserable arrancaba electrones instantáneamente. La intensidad de la luz, su brillo, no determinaba si los electrones salían.
solo determinaba cuántos salían. Lo que determinaba si salían era el color de la luz, su frecuencia. Esto era imposible para una onda. Imaginemos que los electrones son pelotas de playa en la arena y la luz son las olas del mar. Una gran ola, luz brillante, debería mover las pelotas sin importar su frecuencia, pero el experimento decía que una serie de pequeñas y rápidas ondas, luz azul, movía las pelotas, mientras que tsunamis gigantes y lentos, luz roja, pasaban sobre ellas sin efecto. La física clásica estaba en un callejón sin salida. En 1905, su año milagroso, Albert Einstein publicó 4 artículos que cambiarían el mundo. Uno era sobre la relatividad, pero fue el artículo sobre el efecto fotoeléctrico el que le valdría el premio Nobel y el que fue, en sus propias palabras, el único verdaderamente revolucionario. Einstein propuso una solución audaz. Isaac Newton, en cierto sentido, tenía razón. La luz no es una onda continua de energía que se extiende por el espacio. La luz, propuso Einstein, es granular. Está compuesta por paquetes discretos de energía, cuantos de luz, que más tarde el químico Gilbert Lewis bautizaría como fotones. Einstein argumentó que un haz de luz no es un flujo continuo como el agua de una manguera, sino una lluvia de balas. Cada fotón individual transporta una cantidad específica de energía. Y aquí estaba la clave. La energía de cada bala no depende del brillo total del haz, sino de su color, de su frecuencia. La luz azul tiene una frecuencia alta, por lo que sus fotones son balas de alto calibre cargadas de mucha energía. La luz roja tiene una frecuencia baja, por lo que sus fotones son como pelotas de ping-pong, con muy poca energía. Con esta imagen, el efecto fotoeléctrico se explicaba perfectamente. Los electrones en el metal están atados a sus átomos con una cierta fuerza. Para arrancarlos, necesitas golpearlos con un impacto único que supere esa fuerza de unión. Un fotón de luz roja simplemente no tiene suficiente energía en su paquete individual. Choca contra el electrón y rebota. No importa cuántos millones de fotones rojos lances, cuán brillante sea la luz. Ninguno de ellos individualmente tiene la fuerza para liberar al electrón. Es como lanzar millones de pelotas de ping-pong a una ventana de vidrio blindado. Nunca se romperá. En cambio, un fotón de luz ultravioleta es una bala de alta energía. Un solo fotón, un solo impacto, tiene energía de sobra para romper el enlace del electrón y lanzarlo fuera del metal. No necesitas una luz brillante. Un solo fotón tenue basta para liberar un electrón. Aumentar el brillo de la luz ultravioleta simplemente significa enviar más balas, liberando más electrones, pero no cambia la energía de cada impacto individual. La propuesta de Einstein fue un terremoto. Sugería que la energía no era continua, sino que venía en trozos, en cuantos. Esto marcó el nacimiento real de la mecánica cuántica, pero también nos dejó con una paradoja profunda y desconcertante, una que todavía desafía nuestra intuición hoy en día. ¿Cómo puede la luz ser una partícula sólida que golpea electrones como bolas de billar, como demostró Einstein, y al mismo tiempo ser una onda que se difracta y crea patrones de interferencia, como demostró Young? La respuesta aceptada a regañadientes por la comunidad científica es la dualidad onda-partícula. La luz no es una cosa o la otra. Es ambas o, más precisamente, es algo para lo que no tenemos una palabra en nuestro lenguaje cotidiano. Se comporta como una onda cuando viaja por el espacio extendiéndose y superponiéndose, pero se comporta como una partícula cuando interactúa con la materia, entregando su energía en golpes localizados y discretos. No es una contradicción, es una complejidad. La naturaleza de la luz cambia según la pregunta que le hagamos. Si diseñamos un experimento para buscar ondas como las rendijas de Young, la luz se comportará como una onda. Si diseñamos un experimento para buscar partículas, como el efecto fotoeléctrico, la luz se comportará como una partícula. Esta revelación desmanteló la idea de un universo puramente mecánico. La luz, lo invisible que nos rodea, resultó ser el primer indicio de que la realidad a escala microscópica opera bajo reglas que son extrañas a nuestra experiencia humana. Los fotones son los mensajeros de esta realidad dual. Y ahora que sabemos que la luz está hecha de estos paquetes de energía, la siguiente pregunta lógica es: ¿de dónde vienen?
¿Cómo nace un fotón? Para responder a esto, debemos descender aún más en la escala de lo pequeño, hacia el interior del propio átomo, donde la luz nace de un salto cuántico. Ahora que hemos establecido que la luz tiene una doble naturaleza, comportándose como onda y como partícula, y que está compuesta por paquetes de energía llamados fotones, surge una pregunta aún más fundamental. ¿De dónde vienen estos fotones? ¿Cuál es la fábrica que los produce? Para encontrar el origen de la luz, debemos abandonar el mundo de los espejos y las lentes y descender a una escala aún más diminuta que la de las rendijas de Jung. Debemos entrar en la estructura misma de la materia. Debemos visitar el átomo. Fue aquí, en el paisaje interior de los elementos, donde otro gigante de la física, el danés Niels Bohr, descubrió el mecanismo secreto de la iluminación en el año 1913. Bohr se dio cuenta de que la luz no es algo que simplemente sucede. Es el grito de un electrón que busca la paz. Para visualizar esto, a menudo imaginamos el átomo como un sistema solar en miniatura. Vemos un núcleo denso y positivo en el centro, que actúa como el Sol, y a los electrones zumbando a su alrededor en órbitas circulares como pequeños planetas. Esta imagen, aunque útil, es fundamentalmente incorrecta en un aspecto crucial. En nuestro sistema solar, un planeta puede orbitar a cualquier distancia del Sol, siempre que tenga la velocidad adecuada. Si empujamos la Tierra un poco, podría orbitar 1 kilómetro más lejos. El espacio es continuo. Pero en el átomo, el espacio no es continuo. Está cuantizado. Bohr propuso que los electrones solo pueden existir en órbitas muy específicas y fijas, a distancias determinadas del núcleo. No pueden existir en el espacio intermedio, es como una escalera de mano. Uno puede estar en el primer peldaño o en el segundo peldaño, pero no puede estar flotando entre los dos. Cada una de estas órbitas o peldaños representa un nivel de energía específico. Las órbitas más cercanas al núcleo son de baja energía. Es el lugar donde el electrón quiere estar, su estado fundamental de reposo. Las órbitas más lejanas son de alta energía. Para que un electrón suba a una órbita superior, tiene que pagar un precio energético. Debe absorber energía del exterior. Imaginemos una barra de hierro en una fragua. El fuego calienta la barra. Lo que está sucediendo a nivel atómico es que el calor está golpeando los átomos de hierro. Esta energía térmica golpea a los electrones y los empuja violentamente hacia arriba, a los peldaños superiores de la escalera atómica. Decimos entonces que el átomo está excitado, pero la naturaleza detesta el exceso de energía. Busca siempre el estado de menor energía posible, el equilibrio. El electrón, precariamente equilibrado en ese peldaño alto y lejano, siente la atracción irresistible del núcleo positivo. Quiere volver a bajar. Quiere regresar a su estado fundamental. Y aquí es donde ocurre la magia. El electrón cae. Desciende desde la órbita alta de energía a una órbita baja de reposo. Pero la ley de conservación de la energía, la ley más estricta del universo, dice que la energía no puede destruirse. La energía extra que el electrón tenía mientras estaba arriba no puede simplemente desaparecer. Tiene que ir a alguna parte. En el instante exacto en que el electrón cae, esa diferencia de energía se expulsa hacia afuera. El átomo escupe un paquete de energía pura. Ese paquete es un fotón. Ese paquete es luz. La luz, por lo tanto, es el resultado de la relajación de la materia. Cada vez que vemos un brillo, ya sea la llama de una vela, el filamento de una bombilla o la superficie de una estrella, estamos presenciando a billones de electrones cayendo simultáneamente desde sus estados excitados hacia la comodidad de sus órbitas interiores, liberando su exceso de equipaje en forma de luz. Pero hay un detalle en este proceso que desafía nuestra comprensión del movimiento y que le da nombre a toda esta rama de la física. Cuando el electrón cae del peldaño 2 al peldaño 1, no viaja a través del espacio intermedio, no se mueve hacia abajo. En un instante está en el peldaño de arriba y al instante siguiente está en el peldaño de abajo, sin haber cruzado nunca el espacio entre ellos. Desaparece de un lugar y reaparece en otro. Esto es el famoso salto cuántico.
Es un teletransporte instantáneo y discontinuo. Y es este salto el que crea el fotón. El fotón nace en ese espacio de la nada, creado a partir de la energía perdida en la transición. Este modelo también explica el misterio del color. ¿Por qué el neón brilla en rojo y el sodio de las farolas en amarillo? La respuesta está en la escalera. Cada elemento químico, cada tipo de átomo, tiene una disposición única de peldaños. La distancia energética entre las órbitas del hidrógeno es diferente a la distancia entre las órbitas del helio o del carbono. Cuando un electrón cae en un átomo de sodio, la caída tiene una distancia energética muy específica. Esa cantidad exacta de energía corresponde a un fotón de una frecuencia muy específica, el color amarillo. El neón tiene una escalera diferente, y sus caídas producen fotones de color rojo anaranjado. El cobre produce verde. El universo es, en esencia, un instrumento musical gigante. Cada átomo es una cuerda afinada a notas específicas. Cuando excitamos los átomos con calor o electricidad, rasgamos esas cuerdas. Los electrones saltan y caen, y al hacerlo, el átomo canta en forma de luz. El color de la luz es la nota musical que toca el átomo. La luz blanca del sol no es una sola nota, es una sinfonía completa, una cacofonía de todos los átomos posibles tocando todas sus notas posibles al mismo tiempo, creando una mezcla que nuestros ojos perciben como blanco. Este descubrimiento transformó la luz de ser un fluido misterioso a ser un mensajero de la estructura atómica. Nos reveló que la luz es la forma en que la materia se deshace de su estrés energético. Pero una vez que este fotón ha nacido, una vez que ha sido expulsado del átomo por ese salto cuántico, comienza su vida independiente. Sale disparado hacia el vacío y al hacerlo, se encuentra con la ley más absoluta y tiránica del cosmos. El fotón no puede elegir su velocidad, no puede acelerar ni frenar. Desde el instante de su nacimiento, está condenado a viajar a una velocidad única y precisa, una velocidad que actúa como el límite de velocidad no solo para la luz, sino para la realidad misma. Una vez que un fotón ha sido expulsado del átomo mediante ese salto cuántico instantáneo, comienza su existencia con una propiedad que lo distingue de cualquier otra cosa en el universo material. En nuestra experiencia cotidiana, el movimiento es un proceso gradual. Si uno sube a un automóvil y pisa el acelerador, el vehículo comienza desde cero, aumenta su velocidad progresivamente, luchando contra la inercia y la fricción, hasta alcanzar una velocidad de crucero. Todo objeto con masa, desde una pluma hasta una galaxia, debe obedecer esta regla de la aceleración, pero el fotón no tiene masa, y debido a esto, no conoce la aceleración. En el instante exacto de su nacimiento, en el momento preciso en que se separa del electrón, el fotón ya está viajando a su velocidad máxima. No pasa de 0 a 100, pasa de no existir a existir viajando a la velocidad absoluta. Y esta velocidad no es una cifra aleatoria, es una de las constantes más fundamentales y férreas de la naturaleza, un número que define la estructura misma del espacio y el tiempo. Esta velocidad es de 299.792.458 metros por segundo. Para propósitos prácticos y para facilitar nuestra comprensión, solemos redondearla a 300.000 kilómetros por segundo. Es una cifra tan inmensa que desafía la intuición humana. A esta velocidad, un fotón podría dar la vuelta a la Tierra por el ecuador 7 veces y media en un solo segundo, podría viajar desde la Tierra a la Luna en poco más de un segundo y desde el Sol a la Tierra en 8 minutos y 20 segundos. Durante milenios la humanidad creyó que esta velocidad era infinita. Cuando encendemos una lámpara, la habitación se ilumina instantáneamente. Parecía lógico asumir que la luz no viajaba, sino que simplemente estaba presente. Fue necesario el ingenio de astrónomos como Ole Romer en el siglo XVII, observando los eclipses de las lunas de Júpiter, para darse cuenta de que la luz tardaba más en llegar cuando la Tierra estaba lejos de Júpiter que cuando estaba cerca la luz, descubrieron, es finita. Pero la teoría de la relatividad de Albert Einstein nos reveló que esta cifra, 300.000 kilómetros por segundo,
conocida en física como la constante c, no es simplemente la velocidad a la que viaja la luz. Es mucho más que eso. Es el límite de velocidad cósmico. Es la velocidad máxima a la que cualquier cosa puede viajar en nuestro universo. Y no solo cualquier materia, sino cualquier información, cualquier fuerza y cualquier causa. Es, en un sentido profundo, la velocidad de la causalidad. Nada puede suceder aquí y afectar a algo allí más rápido de lo que la luz puede cruzar la distancia entre ambos puntos. Si el Sol desapareciera en este instante, la Tierra continuaría orbitando el espacio vacío durante 8 minutos más, porque la gravedad también viaja a la velocidad de la luz. La noticia de la desaparición del Sol, la información del evento, no puede llegar a nosotros antes que la luz. La razón por la que este límite existe es una consecuencia de la relación entre energía y masa. Einstein demostró que a medida que un objeto con masa se acelera, su masa efectiva aumenta. Cuanto más rápido va, más pesado se vuelve, y más energía se necesita para acelerarlo aún más. A medida que un objeto se acerca a la velocidad de la luz, su masa se acerca al infinito. Para empujar un objeto con masa infinita hasta la velocidad de la luz, se requeriría una cantidad infinita de energía, algo que no existe en el universo. Por lo tanto, la barrera de la luz es infranqueable para nosotros y para cualquier nave espacial que podamos construir. Solo las partículas que no tienen masa en reposo, como el fotón, pueden y deben viajar a esta velocidad. Para un fotón no hay otra opción. No puede frenar, no puede detenerse. Desde el momento en que nace hasta el momento en que es absorbido por algo, quizás miles de millones de años después, el fotón viaja a 300.000 kilómetros por segundo, sin experimentar el paso del tiempo. Para un fotón, el viaje es instantáneo. El momento de su nacimiento en una estrella lejana y el momento de su muerte en nuestra retina ocurren, desde su perspectiva, en el mismo instante. Nosotros somos los que experimentamos el retraso. Nosotros somos los que vivimos en el tiempo. La luz que nos llega del Sol, o la luz que emite una bombilla incandescente, nos parece a nuestros ojos simple y uniforme. La llamamos luz blanca. Durante siglos, se creyó que el blanco era el color fundamental de la luz, su estado más puro y divino, y que los colores como el rojo, el verde o el azul eran simplemente modificaciones de este blanco, impurezas añadidas por los objetos terrestres. Se pensaba que el vidrio rojo teñía la luz blanca, agregándole oscuridad o materia. Fue de nuevo Isaac Newton, en el año 1666, quien destruyó esta idea y reveló la verdadera complejidad oculta dentro de lo que llamamos blanco. En uno de los experimentos más famosos y bellos de la historia de la ciencia, Newton se encerró en su habitación en la Universidad de Cambridge, oscureció las ventanas y dejó entrar solo un fino haz de luz solar a través de un pequeño agujero en la contraventana. En el camino de este haz de luz blanca, Newton colocó un prisma de vidrio triangular. Lo que sucedió a continuación fue la revelación del arco iris. El haz de luz, al entrar en el vidrio y salir por el otro lado, se dobló, se refractó. Pero no se dobló todo por igual. La luz blanca se abrió en abanico, proyectando sobre la pared opuesta una banda alargada de colores brillantes y vivos: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Newton llamó a esta aparición fantasmal el espectro. Lo que Newton había descubierto es que la luz blanca no es pura en absoluto. Es una ilusión, una mezcla, una cacofonía visual. La luz blanca es lo que vemos cuando todos los colores de la luz llegan a nuestro ojo al mismo tiempo. El prisma no estaba añadiendo color a la luz, estaba separando los componentes que ya estaban allí, estaba desenredando la trenza. La clave de este fenómeno es que cada color de luz se comporta de manera ligeramente diferente al atravesar el vidrio. La luz roja se dobla menos, la luz violeta se dobla más. Al pasar por el prisma, estas pequeñas diferencias en el ángulo de refracción hacen que los colores se separen y se extiendan, revelando su identidad individual. Para probar que el prisma no estaba simplemente coloreando la luz, Newton realizó un segundo paso crucial, al que llamó el experimentum crucis. Tomó un segundo prisma e intentó recombinar los colores.
Colocó una lente para enfocar el arco iris de nuevo en un solo punto, y luego pasó ese haz a través del segundo prisma invertido. El resultado fue asombroso. Los colores desaparecieron y emergió un haz de luz blanca pura. Había deshecho el arco iris. Esto demostró sin lugar a dudas que el color es una propiedad intrínseca de la luz, no de los objetos. Una rosa roja no es roja porque tenga rojez en sus átomos. Es roja porque sus átomos absorben todos los colores del espectro excepto el rojo, que es rechazado y enviado a nuestros ojos. Hoy entendemos la diferencia física entre estos colores gracias a la teoría ondulatoria. La diferencia es la longitud de onda. La luz viaja en ondas, y la distancia entre dos crestas de esa onda determina su color. La luz roja tiene las ondas más largas que nuestros ojos pueden ver, con una longitud de onda de unos 700 nanómetros o 700.000 millonésimas de metro. Son ondas largas y perezosas. En el otro extremo del espectro, la luz violeta tiene las ondas más cortas y apretadas, de unos 400 nanómetros. Son ondas frenéticas y energéticas. El verde, el amarillo y el azul se encuentran en el medio. Nuestro ojo es en esencia un instrumento de medición de longitudes de onda, un sintonizador biológico capaz de distinguir entre una onda de 600 nanómetros y una de 550, y asignarles una sensación subjetiva que llamamos color. Pero Newton, al desplegar el espectro en su pared, había hecho algo más que explicar el arco iris. Había abierto la puerta a una idea mucho más vasta. Si el rojo está a un lado y el violeta al otro, ¿qué hay más allá? ¿Se acaba la luz donde se acaba nuestra visión o continúa el espectro hacia lo invisible? El descubrimiento de que la luz visible es una mezcla de longitudes de onda fue solo el primer paso hacia una revelación mucho más grande y humillante. Durante milenios, la humanidad asumió que lo que veíamos era todo lo que había. Creíamos que la luz era sinónimo de visión. Pero a lo largo del siglo XIX, una serie de experimentos demostraron que nuestros ojos son sensores increíblemente limitados. Somos casi ciegos a la verdadera realidad del universo. Justo más allá del borde rojo del arco iris de Newton, donde el ojo no ve nada, los termómetros detectaron un calor invisible, la radiación infrarroja. Justo más allá del borde violeta, donde el ojo ve oscuridad, las placas químicas reaccionaron violentamente a una energía invisible, la radiación ultravioleta. Poco a poco, los científicos se dieron cuenta de que el espectro visible, los colores del rojo al violeta, es solo una ventana minúscula, una rendija estrecha a través de la cual observamos el mundo, en medio de un campo vasto e infinito de energías invisibles. Toda esta familia de fenómenos, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, es en realidad la misma cosa. Todos son luz, todos son ondas electromagnéticas. Para entender esto, debemos visualizar qué es lo que está ondulando. No es el aire, ni el agua, ni el éter. Lo que ondula es un campo de fuerza. James Clerk Maxwell, el gran físico escocés, unificó la electricidad y el magnetismo en una sola teoría. Mostró que un campo eléctrico cambiante crea un campo magnético, y un campo magnético cambiante crea un campo eléctrico. La luz es esta danza autosostenible. Es una onda eléctrica que genera una onda magnética, que a su vez regenera la onda eléctrica, propagándose juntas a través del vacío a la velocidad de la luz. Lo único que diferencia a un tipo de luz de otro es su longitud de onda o su frecuencia. Es como un piano infinitamente largo. La luz visible ocupa apenas una octava en el centro de este teclado cósmico, pero el teclado se extiende millones de octavas hacia la izquierda, hacia las notas graves de baja energía, y millones de octavas hacia la derecha, hacia las notas agudas de alta energía. Hacia la izquierda, las longitudes de onda se estiran, se hacen más largas que los 700 nanómetros del rojo. Se convierten en micras, luego en milímetros, luego en metros y kilómetros. Esta es la luz de baja energía, el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Estas ondas son suaves, acarician la materia en lugar de golpearla.
Hacia la derecha del teclado, las longitudes de onda se comprimen, se hacen más cortas que los 400 nanómetros del violeta, se encogen al tamaño de moléculas, luego de átomos y finalmente al tamaño de núcleos atómicos. Esta es la luz de alta energía, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Estas ondas no son suaves, son penetrantes y violentas. Llevan tanta energía en cada fotón que pueden arrancar electrones, romper moléculas y destruir células vivas. Son radiación ionizante. Este mapa completo, que abarca desde las ondas de radio del tamaño de edificios hasta los rayos gamma subatómicos, es el espectro electromagnético, es el verdadero rostro de la luz. Entender este mapa es entender que vivimos en un universo saturado de información invisible. En este mismo momento, mientras escuchas esto, tu cuerpo está siendo atravesado por ondas de radio que transportan canciones y datos, por neutrinos y por radiación de fondo del Big Bang. No lo sientes, no lo ves, pero está ahí. La historia de la astronomía y la tecnología moderna es en gran parte la historia de cómo hemos aprendido a construir ojos artificiales, antenas, sensores, telescopios espaciales, para ver estas octavas invisibles y leer los mensajes ocultos que el universo nos ha estado enviando desde el principio de los tiempos. Nuestro viaje a través de la verdadera naturaleza de la luz continúa ahora explorando estos reinos ocultos, comenzando por las ondas más largas y lánguidas que nos conectan a todos, las ondas de radio. Si nuestros ojos tuvieran la capacidad de sintonizar no solo la estrecha banda de la luz visible, sino todo el espectro de la energía que inunda el cosmos, el cielo que veríamos al levantar la vista dejaría de ser un vacío negro salpicado de puntos estelares. La oscuridad desaparecería. En su lugar, nos encontraríamos sumergidos en un océano turbulento y brillante de formas colosales, ondas de luz que poseen dimensiones físicas tan vastas que desafían nuestra comprensión intuitiva de lo que es una partícula. Estamos entrando en el extremo de baja energía del espectro, el dominio de los gigantes invisibles, las ondas de radio. Estas ocupan la vasta extensión izquierda del teclado cósmico, donde las longitudes de onda se estiran y se relajan, pasando del tamaño de una moneda al tamaño de una persona, luego al de un edificio y finalmente al de una montaña o incluso un planeta entero. La luz de radio es la manifestación más lánguida y paciente de la fuerza electromagnética. Sus fotones, los paquetes individuales que componen estas ondas, transportan una cantidad de energía infinitesimalmente pequeña. Un solo fotón de luz visible, esa chispa azul o verde que detecta nuestro ojo, transporta millones de veces más energía que un fotón de radio. Debido a esta debilidad energética, la luz de radio es un fantasma para la materia. Cuando una onda de radio golpea nuestro cuerpo, o una pared de ladrillo, o la hoja de un árbol, no tiene la fuerza necesaria para interactuar con los electrones de los átomos, no puede arrancarlos, no puede excitarlos a niveles de energía superiores y no puede iniciar reacciones químicas. Como resultado, la onda de radio no es absorbida, simplemente pasa a través de nosotros, nos atraviesa como si no estuviéramos allí, o nos rodea suavemente, difractándose alrededor de los obstáculos gracias a su inmensa longitud de onda. Esta propiedad de no interacción, esta transparencia de la materia sólida ante las ondas de radio, es precisamente lo que las convierte en la herramienta de comunicación definitiva. Son los mensajeros perfectos de larga distancia. Pueden viajar desde una antena de transmisión, cruzar kilómetros de aire, atravesar bosques, niebla, lluvia y edificios de hormigón, y llegar a un receptor con su mensaje intacto. Durante la mayor parte de la historia humana, este reino permaneció en silencio, una capacidad oculta de la naturaleza que nadie sospechaba. Vivíamos rodeados de este potencial, pero éramos sordos y ciegos a él. Fue necesario el genio matemático de James Clerk Maxwell en el siglo XIX para predecir su existencia, y la destreza experimental de Heinrich Hertz para probarla. Cuando Hertz construyó su famoso aparato en 1887, haciendo saltar una chispa eléctrica entre dos esferas de metal y detectando esa chispa en un bucle de alambre al otro lado de la habitación, demostró que la energía podía viajar a través del espacio sin cables. Pero incluso Hertz subestimó su descubrimiento.
considerándolo una curiosidad de laboratorio sin uso práctico. No podía imaginar que había descubierto el sistema nervioso de la futura civilización global. Fue Guglielmo Marconi quien entendió que estas ondas largas podían domesticarse. Se dio cuenta de que podíamos usarlas como portadoras. Podíamos modularlas, cambiar sutilmente su altura o su frecuencia, para imprimir información sobre su espalda. Podíamos cargar una onda de radio con el patrón de una voz humana, o con la música de una orquesta, y enviarla a través del océano Atlántico a la velocidad de la luz. Hoy en día, nuestra civilización ha llenado el silencio natural con una cacofonía artificial. Si pudiéramos ver en radio, la Tierra brillaría más que el Sol en ciertas frecuencias. Veríamos una niebla constante de señales de televisión, redes de telefonía móvil, datos de Internet inalámbrico y comunicaciones por satélite, todo entrecruzándose en un tejido invisible que une a la humanidad. Pero el universo estaba transmitiendo en radio mucho antes de que nosotros aprendiéramos a construir antenas. El cosmos tiene sus propias estaciones de radio y transmiten una programación de una violencia y una escala que empequeñece cualquier cosa que hayamos construido. El nacimiento de la radioastronomía, la ciencia de escuchar al universo, fue un accidente afortunado. En la década de 1930, un ingeniero llamado Karl Jansky estaba investigando la estática que interfería con las comunicaciones transatlánticas de la compañía telefónica Bell. Construyó una antena giratoria grande y desgarbada en un campo de patatas en Nueva Jersey. Jansky clasificó la estática en 3 tipos: tormentas eléctricas locales, tormentas eléctricas distantes y un tercer tipo, un silbido débil y constante de origen desconocido. Jansky notó que este silbido se movía. Alcanzaba su punto máximo 4 minutos antes cada día. Como astrónomo aficionado, Jansky sabía que la Tierra gira con respecto a las estrellas una vez cada 23 horas y 56 minutos. Ese desfase de 4 minutos era la firma del tiempo sideral. La señal no venía de la Tierra, venía de fuera del sistema solar. Jansky había descubierto que el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, en la dirección de la constelación de Sagitario, es una fuente brillante de ondas de radio. El universo no estaba en silencio, estaba rugiendo. Desde entonces hemos aprendido que el cielo de radio es un lugar profundamente diferente al cielo visible. Si miramos el universo con ojos de radio, las estrellas normales como el Sol se desvanecen casi por completo. Son demasiado débiles. En su lugar, el cielo se ilumina con los restos de catástrofes. Vemos los remanentes fantasmales de supernovas explotadas, cáscaras de gas en expansión que brillan intensamente en radio debido a los electrones que giran en espiral en sus campos magnéticos. Vemos púlsares, estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo y barren el cielo con haces de radio como faros cósmicos. Y lo más espectacular de todo, vemos los verdaderos monstruos del cosmos, las radiogalaxias y los cuásares. Estos objetos, que pueden ser tenues o invisibles en luz óptica debido al polvo, dominan el espectro de radio. Son galaxias con agujeros negros supermasivos activos en sus centros. Estos agujeros negros lanzan chorros de plasma a velocidades cercanas a la de la luz, chorros que perforan la galaxia y se extienden por millones de años luz en el espacio intergaláctico. Estos chorros inflan lóbulos gigantes de plasma magnetizado que brillan con la intensidad de 1000 billones de soles en ondas de radio. Al sintonizar estas frecuencias bajas, podemos ver la arquitectura magnética del universo, las estructuras más grandes jamás creadas por la naturaleza. Pero quizás la onda de radio más importante del universo es una nota muy específica, una canción monótona y silenciosa que lo impregna todo. Es la famosa línea de 21 centímetros. Esta es la canción del hidrógeno. El hidrógeno neutro, el elemento más abundante del cosmos, consiste en un protón y un electrón. Ambos tienen spin, como pequeñas peonzas. Cuando el electrón gira en la misma dirección que el protón, tiene un poco más de energía que cuando gira en la dirección opuesta. De vez en cuando, una vez cada 10 millones de años para un átomo dado, el electrón se voltea espontáneamente. Cambia su giro. Al hacerlo,
Libera una cantidad minúscula de energía en forma de un fotón de radio con una longitud de onda de exactamente 21 centímetros. Dado que hay tanto hidrógeno en el universo, esta debilísima señal se suma para convertirse en un rugido constante. Fue gracias a esta onda de radio de 21 centímetros que pudimos mapear nuestra propia galaxia. La luz visible no puede atravesar las nubes de polvo de la Vía Láctea. No podemos ver el otro lado de nuestra propia galaxia. Pero las ondas de radio de 21 centímetros pasan a través del polvo sin inmutarse. Al sintonizar esta frecuencia, los astrónomos pudieron ver a través de la galaxia y trazar la posición de las nubes de hidrógeno, revelando por primera vez la estructura espiral de la Vía Láctea. Descubrimos la forma de nuestro hogar escuchando su canción en la oscuridad. Las ondas de radio, esos gigantes invisibles y perezosos, resultaron ser la única luz capaz de mostrarnos la verdadera estructura del lugar donde vivimos, revelando un universo dinámico y magnético que nuestros ojos biológicos jamás podrían haber imaginado. A medida que continuamos nuestro deslizamiento hacia la derecha a lo largo del teclado del espectro electromagnético, las ondas comienzan a encogerse. Dejamos atrás las longitudes de onda kilométricas y métricas de las ondas de radio y entramos en un reino donde la luz adquiere una escala más humana, más íntima, aunque sigue siendo invisible para nuestros ojos. Estamos entrando en el dominio de las microondas. El nombre es un poco engañoso, ya que sugiere algo microscópico, pero en realidad, estas ondas tienen dimensiones que podemos visualizar fácilmente. Van desde el tamaño de una pelota de béisbol hasta el tamaño de un insecto o un grano de arroz. Tienen frecuencias más altas y transportan más energía que las ondas de radio. Y esta energía adicional les confiere propiedades únicas que han transformado tanto nuestra tecnología cotidiana como nuestra comprensión del origen del cosmos. La luz de microondas ocupa un lugar especial en la interacción con la materia. Tienen la frecuencia justa, la resonancia exacta, para interactuar con las moléculas polares, y en particular, con la molécula más importante para la vida, el agua. Cuando una onda de microondas atraviesa una sustancia que contiene agua, no pasa de largo suavemente como lo haría una onda de radio. La onda agarra la molécula de agua y la hace rotar. La obliga a girar frenéticamente de un lado a otro, miles de millones de veces por segundo. Esta agitación molecular, esta fricción a nivel atómico, genera calor. Es una forma de calentamiento interno, directo y eficiente. Este es el principio físico que gobierna el electrodoméstico que casi todos tenemos en nuestras cocinas. Cuando calentamos una taza de café, no estamos aplicando fuego desde fuera. Estamos bombardeando el líquido con luz invisible, obligando a sus moléculas a bailar hasta que el agua hierve por su propia fricción interna. Más allá de la cocina, las microondas son los ojos de nuestra civilización tecnológica. Debido a que sus longitudes de onda son más cortas que las ondas de radio, pueden rebotar en objetos más pequeños y proporcionar una resolución mucho mayor. Son la base del radar. Cuando un controlador aéreo observa un avión en su pantalla, o un meteorólogo rastrea una tormenta que se aproxima, lo que están viendo es el eco de un pulso de microondas que ha viajado, ha golpeado el fuselaje metálico o las gotas de lluvia, y ha regresado. Son ondas lo suficientemente largas para atravesar la neblina y las nubes no muy densas, pero lo suficientemente cortas para ser reflejadas por la materia sólida y líquida. Nos permiten ver a través de la oscuridad y la distancia con una precisión que la luz visible, fácilmente bloqueada, no puede ofrecer. Pero la verdadera majestad de las microondas no reside en su utilidad para calentar comida o detectar aviones. Su importancia más profunda, aquella que nos conecta con el principio de todo, fue descubierta casi por accidente en una de las historias de detectives más famosas de la ciencia. A mediados de la década de 1960, dos radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban trabajando en los laboratorios Bell, en Nueva Jersey. Estaban utilizando una antena de cuerno gigante, un dispositivo ultrasensible diseñado originalmente para comunicarse con los primeros satélites globo pasivos. Su objetivo era calibrar la antena para medir las ondas de radio muy débiles que emanan del halo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para hacer esto, necesitaban un silencio absoluto. Necesitaban eliminar cualquier fuente de ruido estático que pudiera contaminar sus datos.
Sin embargo, se encontraron con un problema obstinado y frustrante. No importa a dónde apuntaran su antena, escuchaban un silbido constante, un ruido de fondo de microondas persistente y de baja energía. Al principio, pensaron que era interferencia terrestre. Apuntaron la antena hacia la ciudad de Nueva York, pensando que era el tráfico urbano, pero el ruido no cambió. Pensaron que podría ser el Sol o la propia Vía Láctea, pero el ruido permanecía constante sin importar la hora del día o la estación del año. No subía ni bajaba cuando la Tierra giraba. Era perfectamente uniforme, viniendo de todas las direcciones del cielo a la vez. En su búsqueda desesperada por eliminar el ruido, llegaron a sospechar de la propia antena. Notaron que una pareja de palomas había anidado dentro del gran cuerno y había dejado lo que Penzias describió delicadamente como material dieléctrico blanco, es decir, excrementos. Los astrónomos subieron, limpiaron la antena meticulosamente, desalojaron a las palomas y revisaron cada circuito y conexión, pero cuando volvieron a encender el sistema, el silbido seguía allí. Era implacable. Era una señal que parecía venir de la nada y de todas partes al mismo tiempo. Lo que Penzias y Wilson no sabían en ese momento era que, a pocos kilómetros de distancia, en la Universidad de Princeton, un equipo de físicos teóricos liderado por Robert Dicke estaba buscando exactamente esa señal. Dicke había teorizado que si el universo comenzó con un Big Bang, una explosión caliente y densa, debería haber dejado un remanente. El universo primitivo era un infierno de plasma opaco, tan caliente y denso que la luz no podía viajar libremente. Los fotones rebotaban constantemente contra los electrones libres, atrapados en una niebla luminosa. Pero a medida que el universo se expandió y se enfrió, llegó un momento crítico. Unos 380.000 años después del inicio, la temperatura bajó lo suficiente, a unos 3.000 grados Kelvin, para que los electrones se combinaran con los protones y formaran los primeros átomos de hidrógeno neutro. En ese instante, conocido como la recombinación, la niebla se disipó. El universo se volvió transparente. La luz que había estado atrapada fue liberada repentinamente, viajando libremente por el espacio por primera vez. Fue un destello de luz cegadora, brillante y caliente, que llenó todo el cosmos. Dicke razonó que esa luz no podía haber desaparecido, tenía que seguir ahí, pero debido a la expansión del universo durante 13.700 millones de años, esa luz se habría estirado. Su longitud de onda se habría alargado enormemente por el estiramiento del propio espacio, pasando de la luz visible y ultravioleta al reino de las microondas. Debería ser detectable hoy como un baño frío y uniforme de radiación que llega desde todas las direcciones, con una temperatura de apenas unos pocos grados sobre el cero absoluto. Cuando Penzias y Wilson contactaron a Dicke para contarles sobre su ruido inexplicable, Dicke colgó el teléfono, se volvió hacia sus colegas y dijo la famosa frase: «Chicos, se nos han adelantado». Penzias y Wilson no habían encontrado excrementos de paloma ni interferencia de radar. Habían encontrado el santo grial de la cosmología. Habían descubierto el fondo cósmico de microondas, CMB. Esta radiación es la luz más antigua del universo. Es una fotografía fósil del cosmos cuando era apenas un bebé. Cuando miramos una imagen del fondo cósmico de microondas, no estamos viendo estrellas ni galaxias. Estamos viendo la pared de fuego primordial que rodea el universo visible, el momento exacto en que la luz se separó de la materia. Es la evidencia más contundente y directa que tenemos de que el Big Bang realmente sucedió. Muestra un universo que en ese momento era casi perfectamente uniforme, una sopa suave de materia y energía. Pero las misiones espaciales modernas, como los satélites COBE, WMAP y Planck, han mirado este fondo con una precisión exquisita y han encontrado que no es perfectamente suave. Tiene fluctuaciones minúsculas, manchas ligeramente más calientes y ligeramente más frías, variaciones de una parte en 100.000. Estas manchas son las semillas de todo lo que existe. Las regiones ligeramente más densas y frías tenían un poco más de gravedad que sus vecinas. A lo largo de miles de millones de años, estas sobredensidades atrajeron más y más materia, colapsando finalmente para formar las primeras estrellas, las galaxias
y los cúmulos de galaxias que vemos hoy. Nosotros, nuestro planeta, nuestro Sol y todo lo que conocemos, somos el resultado directo de esas sutiles ondas en el brillo de microondas primordial. Hoy sabemos que vivimos inmersos en esta luz antigua. Aproximadamente el 99% de todos los fotones, todas las partículas de luz que existen en el universo, no provienen de las estrellas, sino de este fondo. En cada centímetro cúbico de espacio, en cada rincón de tu habitación, hay unos 400 fotones del Big Bang zumbando a la velocidad de la luz. Son invisibles para nuestros ojos, pero están ahí. De hecho, si alguna vez sintonizaste un viejo televisor analógico en un canal muerto y viste la nieve de estática en la pantalla, estabas viendo el Big Bang. Aproximadamente el 1% de esa estática era causada por la antena del televisor captando el fondo cósmico de microondas. Estabas viendo, en el parpadeo caótico de la pantalla, el resplandor de la creación misma, enfriado y estirado a través de los eones para convertirse en una señal fantasma que baña silenciosamente en nuestro mundo. A medida que continuamos nuestro deslizamiento hacia la derecha a lo largo del inmenso teclado del espectro electromagnético, las ondas se comprimen aún más. Dejamos atrás las dimensiones de los insectos y los granos de arroz que caracterizaban a las microondas y entramos en un reino donde las longitudes de onda se reducen al tamaño de la punta de una aguja, luego al grosor de un cabello humano y finalmente al tamaño de una célula microscópica. Estamos cruzando un umbral sensorial fascinante. Hasta ahora hemos explorado tipos de luz, como las ondas de radio y las microondas, que son completamente ajenos a nuestros sentidos biológicos directos. No podemos verlos, oírlos ni sentirlos, a menos que sean lo suficientemente intensos como para causarnos daño. Pero al entrar en la banda del infrarrojo, nos encontramos con una forma de luz que, aunque permanece invisible para nuestros ojos, nuestro cuerpo sí puede percibir. La sentimos en nuestra piel. La experimentamos como la sensación primitiva y reconfortante del calor. El descubrimiento de este reino invisible es uno de los momentos más elegantes de la historia de la ciencia experimental. Ocurrió en el año 1800, en Inglaterra, gracias a la curiosidad insaciable del astrónomo William Herschel. El mismo hombre que había descubierto el planeta Urano. Herschel estaba interesado en estudiar el Sol y quería encontrar el mejor material para filtrar la luz solar en sus telescopios, ya que la intensidad del Sol podía dañar el ojo. Se dio cuenta de que filtros de diferentes colores dejaban pasar diferentes cantidades de calor. Intrigado, decidió investigar la relación entre el color de la luz y su temperatura. Herschel diseñó un experimento sencillo pero brillante. Utilizó un prisma de vidrio para descomponer un rayo de luz solar en un arco iris sobre una mesa, tal como lo había hecho Newton un siglo antes. Luego, tomó 3 termómetros de mercurio con los bulbos ennegrecidos para absorber mejor el calor. Colocó uno en la banda de luz azul, otro en la banda de luz verde y otro en la roja. Como control, colocó un termómetro adicional justo fuera del borde del espectro, más allá del color rojo, en la zona de sombra donde no había luz visible. Herschel esperaba que ese termómetro de control se mantuviera a la temperatura ambiente de la habitación. Al observar los resultados, Herschel notó que la temperatura aumentaba a medida que se movía del azul al rojo. La luz roja era más cálida que la azul, pero la verdadera sorpresa llegó cuando miró el termómetro de control, el que estaba en la oscuridad más allá del rojo. Para su asombro, ese termómetro registraba la temperatura más alta de todas. Herschel se dio cuenta de que había descubierto algo invisible. Dedujo correctamente que debía haber rayos calóricos, que se refractaban menos que la luz roja y que transportaban la mayor parte del calor del Sol. Había descubierto la radiación infrarroja, que literalmente significa por debajo del rojo. Fue la primera prueba de que la luz no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. La física detrás de esta luz térmica es universal. Todo objeto en el universo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto, es decir, todo lo que existe, emite luz infrarroja. Los átomos y las moléculas nunca están quietos, vibran, rotan y chocan. Esta agitación térmica hace que las partículas cargadas dentro de los átomos emitan fotones.
A las temperaturas que encontramos comúnmente en la Tierra, esta emisión ocurre casi exclusivamente en el infrarrojo. Una taza de té caliente, el motor de un coche, una piedra calentada por el sol e incluso un cubo de hielo, todos brillan en el infrarrojo. Nosotros, los seres humanos, somos faros biológicos de esta luz invisible. Nuestra temperatura corporal interna de 37 grados centígrados nos convierte en bombillas de infrarrojos de unos 100 vatios de potencia. Si nuestros ojos pudieran ver en esta frecuencia, la oscuridad de la noche desaparecería. Veríamos el mundo iluminado por el calor propio de las cosas. Veríamos a las personas y a los animales brillando intensamente contra el fondo más frío de la vegetación o los edificios. Esta es la base de la tecnología de visión nocturna y de las cámaras térmicas que utilizan los bomberos para ver a través del humo, o los equipos de rescate para encontrar a personas perdidas en el bosque. No necesitan luz externa. Detectan la luz que la propia vida emite, pero en el campo de la astronomía, el infrarrojo tiene un superpoder que va mucho más allá de la visión nocturna: la transparencia. El universo es un lugar polvoriento. El espacio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de vastas nubes de gas y polvo interestelar. Estas partículas de polvo, compuestas de silicatos y carbono, son diminutas, del tamaño de las partículas de humo de un cigarrillo. Tienen el tamaño justo para bloquear y dispersar la luz visible. Cuando miramos hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, vemos manchas oscuras y vacíos negros. No es que no haya estrellas allí, es que el polvo nos impide verlas. La luz visible choca contra el polvo y no puede pasar. La luz infrarroja, sin embargo, tiene una longitud de onda más larga. Es lo suficientemente grande como para esquivar estas partículas de polvo microscópicas. En lugar de chocar y rebotar, la onda infrarroja fluye alrededor del grano de polvo y continúa su camino casi sin ser perturbada. Esto convierte al infrarrojo en la herramienta definitiva para desvelar lo oculto. Al mirar el universo con ojos infrarrojos, las cortinas de polvo se levantan. Las nubes oscuras se vuelven transparentes y fantasmales, revelando los tesoros que esconden en su interior. Esta capacidad es lo que hace que telescopios como el telescopio espacial James Webb sean tan revolucionarios. El Webb está diseñado específicamente para ver en el infrarrojo. Gracias a esto, puede mirar dentro de los pilares de la creación, esas famosas torres de polvo en la nebulosa del Águila, y ver las estrellas recién nacidas que se están gestando en su interior, todavía envueltas en sus capullos natales. La luz visible nos muestra la superficie de la nube. El infrarrojo nos muestra el corazón de la estrella en formación. Además, el infrarrojo es la clave para mirar hacia el pasado profundo. A medida que el universo se expande, estira la luz que viaja a través de él. La luz de las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang, que originalmente era luz visible y ultravioleta, ha viajado durante tanto tiempo que se ha estirado masivamente, desplazándose hacia el rojo y cayendo en la banda infrarroja. Si queremos ver las primeras luces del amanecer cósmico, no podemos usar nuestros ojos ni telescopios ópticos normales. Debemos usar el infrarrojo. Así, el reino infrarrojo se revela no solo como el dominio del calor y la comodidad, sino como una ventana esencial al funcionamiento oculto del cosmos. Es la luz que conecta la biología con la geología y la cosmología. Es la energía que mantiene caliente a nuestro planeta a través del efecto invernadero, donde la atmósfera atrapa el infrarrojo que la Tierra intenta irradiar al espacio. Es la luz de la gestación estelar y de las galaxias antiguas. William Herschel, con sus termómetros y su prisma, no solo descubrió una nueva temperatura, descubrió la mitad de la energía del universo que nos habíamos estado perdiendo, una luz que nos toca físicamente antes de que podamos siquiera imaginar verla. Y justo al borde de este reino cálido e invisible, las ondas se comprimen un poco más, cruzan un umbral crítico y de repente ocurre el milagro de la percepción. La luz se vuelve visible. Después de recorrer las vastas extensiones de las ondas de radio, las microondas y el infrarrojo, nuestro viaje a lo largo del espectro electromagnético llega a un punto de inflexión singular. Las ondas se han ido comprimiendo progresivamente, acortándose desde kilómetros hasta milímetros y luego a micras.
Y ahora, justo cuando la longitud de onda se reduce a una escala de entre 700 y 400 nanómetros, una distancia 100 veces más pequeña que el grosor de un cabello humano, ocurre algo extraordinario. De repente la oscuridad se rompe. El universo invisible se vuelve visible. Entramos en la estrecha franja de frecuencias que nuestros ojos biológicos pueden detectar. El reino del color, la luz y la visión. Es la ventana visible. La pregunta más profunda que podemos hacernos sobre esta franja no es cómo funciona, sino por qué existe. ¿Por qué de todo el teclado infinito de la energía cósmica, que abarca desde las ondas de radio del tamaño de edificios hasta los rayos gamma subatómicos, la evolución eligió sintonizar nuestros sentidos casi exclusivamente para esta minúscula rendija? La respuesta no es una coincidencia aleatoria, es una historia de adaptación astronómica. Nuestros ojos no son instrumentos genéricos, son herramientas forjadas en el crisol de un sistema solar específico, diseñadas para aprovechar las condiciones físicas exactas de nuestra estrella y nuestro planeta. Vemos lo que vemos porque el Sol es como es. Para entender esto, debemos mirar a nuestra estrella madre no como un objeto poético, sino como un radiador térmico. En física, cualquier objeto caliente emite luz en un rango de frecuencias, una curva conocida como radiación de cuerpo negro. La forma de esta curva, es decir, qué colores emite con más fuerza, depende enteramente de su temperatura. Una estrella roja y fría emite la mayor parte de su energía en el infrarrojo. Una estrella azul y caliente emite principalmente en el ultravioleta. Pero nuestro Sol es una estrella enana amarilla de tipo G, con una temperatura superficial de 5.500 grados centígrados. A esta temperatura precisa, la física dicta que el pico máximo de su emisión de energía, el punto donde brilla con más intensidad, cae exactamente en la franja de luz visible, con un máximo absoluto en el color verde-amarillo. Nuestros ojos evolucionaron bajo la luz de este Sol específico. Durante miles de millones de años, la selección natural favoreció a los organismos que podían detectar la forma de energía más abundante y disponible en su entorno. Si nuestros ancestros hubieran evolucionado orbitando una estrella enana roja, tenue y fría, nuestros ojos probablemente serían enormes platos sintonizados para ver el infrarrojo, y el cielo nos parecería un lugar muy diferente. Si hubiéramos nacido alrededor de una gigante azul, veríamos en el ultravioleta. Nuestra percepción de la luz es, en realidad, un mapa de la temperatura superficial del Sol. Somos criaturas solares, y nuestra visión es un reflejo directo de la física estelar que nos dio la vida. Pero la influencia del Sol es solo la mitad de la historia. La otra mitad de la respuesta yace en la cuna donde nació la vida, el océano. La vida en la Tierra comenzó en el agua y permaneció allí durante la mayor parte de su historia evolutiva. Para que los primeros ojos primitivos, simples manchas de células fotosensibles, fueran útiles, tenían que ser capaces de detectar la luz a través del medio acuático, y resulta que el agua es una sustancia con propiedades ópticas muy selectivas. El agua es opaca a casi todo el espectro electromagnético. Absorbe las ondas de radio casi de inmediato. Bloquea las microondas y el infrarrojo en cuestión de centímetros o metros, convirtiéndolos en calor. Y en el otro extremo, bloquea fuertemente la radiación ultravioleta y los rayos X. Sin embargo, por una afortunada peculiaridad de la mecánica cuántica de la molécula de agua, existe una ventana de transparencia casi perfecta. El agua permite que una banda muy específica de luz la atraviese con una absorción mínima, permitiendo que la luz viaje a profundidades de cientos de metros. Esa banda de transparencia coincide casi exactamente con la luz visible. Esta doble coincidencia cósmica, que la luz que más emite el Sol es también la única luz que el agua deja pasar, selló nuestro destino evolutivo. Los ojos se desarrollaron para ver la única luz que llegaba hasta ellos. Cuando nuestros ancestros finalmente salieron del mar y conquistaron la tierra firme, llevaron consigo estos ojos adaptados al agua, y nosotros, sus descendientes, seguimos viendo el mundo a través de esa misma ventana acuática. Más allá de la disponibilidad, hay una razón química fundamental para la visión en este rango.
La luz visible posee la cantidad de energía ricitos de oro, ni demasiada ni muy poca. Para que un ojo funcione, un fotón debe golpear una molécula en la retina, como la rodopsina, y cambiar su forma, activando una señal eléctrica al cerebro. Los fotones de las ondas de radio o el infrarrojo son demasiado débiles. Golpean las moléculas pero no tienen la energía suficiente para activar este cambio químico. Solo producen calor suave. Son inútiles para la fotoquímica de la visión. Por otro lado, los fotones del ultravioleta o los rayos X tienen demasiada energía. No solo activan las moléculas, las rompen. Destruyen los enlaces químicos y dañan el tejido vivo. Son radiación ionizante, destructiva e incontrolable. La luz visible se encuentra en el punto de equilibrio perfecto. Sus fotones son lo suficientemente energéticos para provocar cambios químicos precisos y reversibles, el disparo de una señal nerviosa, sin destruir la célula receptora en el proceso. Es la única parte del espectro donde la química biológica delicada y la física de la luz pueden interactuar de manera constructiva y segura para crear la sensación de visión. Dentro de esta estrecha ventana, nuestra mente crea el universo del color. Pero debemos recordar que el color no existe fuera de nuestro cerebro. El universo no es colorido. Es un caos de ondas electromagnéticas de diferentes longitudes. Una onda de 700 nanómetros no es roja. Es simplemente una oscilación electromagnética de una cierta distancia. Es nuestro cerebro el que asigna la etiqueta subjetiva de rojo a esa longitud de onda para ayudarnos a distinguir una fruta madura entre las hojas. Una onda de 450 nanómetros no es azul. Es una vibración más rápida que nuestro cerebro interpreta como el color del cielo. El arco iris es una construcción de la mente, una interfaz de usuario brillante y simplificada que nos permite navegar por un mundo de física compleja. Así, la luz visible representa el triunfo de la adaptación. Es el compromiso perfecto entre la astronomía, la física del agua y la química orgánica. Es una franja de realidad increíblemente delgada, que representa menos de una 10.000ª parte de todo el espectro, pero es la franja donde existimos. Sin embargo, justo en el borde de este mundo familiar, donde el violeta se desvanece en la oscuridad, la luz cruza un umbral peligroso. Las ondas se vuelven un poco más cortas, la energía por fotón aumenta un poco más, y la luz deja de ser una portadora de información benigna para convertirse en una fuerza capaz de romper la maquinaria misma de la vida. Al salir de la ventana visible, entramos en el reino del fuego invisible. Al abandonar la seguridad de la ventana visible, cruzamos una frontera invisible pero crítica en la física de la luz. Dejamos atrás el color violeta, con sus longitudes de onda de 400 nanómetros, y nos adentramos en un territorio donde las ondas se comprimen aún más, volviéndose más apretadas, más rápidas y, fundamentalmente, más peligrosas. Entramos en el reino de la radiación ultravioleta. El nombre, que significa literalmente más allá del violeta, sugiere una simple continuación del espectro, pero en realidad marca un cambio de régimen violento en la forma en que la luz interactúa con la materia. Hasta este punto, desde las ondas de radio hasta la luz visible, la luz ha sido en gran medida una portadora de información o una fuente de calor suave. Sus fotones golpeaban los átomos y los hacían vibrar o rotar, calentándolos, o estimulaban reacciones químicas reversibles en nuestros ojos. Pero al entrar en el ultravioleta, la energía transportada por cada fotón individual cruza un umbral fatídico. Los fotones ultravioleta son balas de alta energía. Cuando golpean un átomo, ya no se limitan a empujarlo suavemente. Tienen la fuerza bruta necesaria para arrancar electrones de sus órbitas. Tienen la capacidad de romper los enlaces químicos que mantienen unidas a las moléculas complejas. Esta propiedad se conoce como radiación ionizante. La luz deja de ser una herramienta de iluminación y se convierte en un agente de destrucción molecular. Es un fuego frío e invisible capaz de desmantelar la maquinaria de la vida desde adentro. El descubrimiento de esta luz oscura ocurrió apenas un año después del descubrimiento del infrarrojo. En el año 1801, el físico alemán Johann Wilhelm Ritter
inspirado por el hallazgo de los rayos de calor de Herschel en el extremo rojo, decidió buscar algo en el extremo opuesto, más allá del violeta. Ritter no usó termómetros, pues sospechaba que esta luz no sería caliente, sino químicamente activa. Utilizó papel empapado en cloruro de plata, una sustancia química que se oscurece cuando se expone a la luz solar. Ritter proyectó un espectro sobre el papel y observó. Vio que la luz roja oscurecía el papel lentamente y la luz violeta lo hacía más rápido. Pero, para su asombro, la zona oscura justo más allá del violeta, donde no había luz visible, oscureció el papel casi instantáneamente. Había encontrado una forma de luz invisible que era químicamente mucho más potente que la luz visible. La llamó rayos químicos, un nombre que más tarde cambiaría a ultravioleta. Para la vida en la Tierra, esta potencia química es una espada de doble filo. Por un lado, dependemos de una pequeña dosis de radiación ultravioleta B para sintetizar la vitamina D en nuestra piel, un proceso vital para la salud de nuestros huesos. Pero por otro lado, el ultravioleta es una amenaza constante y letal. Cuando nos tumbamos al sol en la playa, no sentimos el calor del ultravioleta. Lo que sentimos es el infrarrojo. El ultravioleta hace su trabajo en silencio. Sus fotones de alta energía penetran en las células de nuestra piel y atacan directamente el núcleo. Golpean la doble hélice de nuestro ADN. La energía es suficiente para fusionar dos bases de timina adyacentes, creando un error en el código genético. El enrojecimiento y el dolor de una quemadura solar no son causados por el calor. Son la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo al daño masivo del ADN. Es una reacción de emergencia, un suicidio celular programado para evitar que las células dañadas se reproduzcan y se conviertan en cáncer. La quemadura solar es, en un sentido muy real, una quemadura por radiación, causada por un bombardeo nuclear natural proveniente de nuestra estrella. Si nuestros ojos pudieran ver en el ultravioleta, el Sol no se vería como una bola amarilla y amable, sino como un reactor crepitante y oscuro, rodeado de halos de energía violenta, una fuente de esterilización constante. Afortunadamente para nosotros, la Tierra posee un escudo. Si toda la luz ultravioleta que el Sol emite llegara a la superficie, la vida en tierra firme sería imposible. La superficie del planeta estaría esterilizada. La razón por la que existimos es una capa tenue de gas situada en la estratosfera, la capa de ozono. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Su formación es un acto de sacrificio químico. Cuando la luz ultravioleta más peligrosa y energética, la banda UVC, golpea una molécula de oxígeno normal de 2 átomos en la atmósfera superior, la rompe. Los átomos libres se unen a otras moléculas de oxígeno para formar ozono. Y este ozono es excepcionalmente bueno absorbiendo el ultravioleta medio, la banda UVB. La capa de ozono se sacrifica continuamente, absorbiendo la radiación letal y convirtiéndola en calor inofensivo, actuando como unas gafas de sol planetarias que bloquean el 99% de la radiación dañina. Sin embargo, no todos los habitantes de la Tierra son ciegos a esta luz. Mientras que los humanos y otros mamíferos tienen lentes en sus ojos que bloquean el ultravioleta para proteger la retina, muchos otros animales han evolucionado para ver y utilizar esta parte del espectro. Para las abejas y otros insectos polinizadores, el mundo tiene un aspecto radicalmente diferente. Muchas flores que a nuestros ojos parecen tener colores uniformes, como un amarillo plano, revelan patrones complejos y llamativos bajo la luz ultravioleta. Tienen dianas, pistas de aterrizaje y rayas invisibles para nosotros, pero brillantes para las abejas, diseñadas por la evolución para guiar al insecto directamente hacia el néctar y el polen. Un prado de flores es, en el ultravioleta, un paisaje lleno de letreros de neón y señales de tráfico biológicas. Las aves también viven en un mundo ultravioleta. Muchas especies de pájaros que nos parecen idénticas entre machos y hembras tienen plumajes que brillan con patrones ultravioleta distintivos, visibles solo para ellos, que utilizan para el cortejo y la selección de pareja. Incluso los renos en el Ártico utilizan la visión ultravioleta para sobrevivir. La nieve refleja fuertemente el ultravioleta, pero el pelaje blanco de los osos polares y el líquen del que se alimentan lo absorben. Para un reno, un oso polar blanco sobre la nieve blanca no es un desafío de camuflaje.
El oso aparece como una silueta negra y oscura contra un fondo brillante, una ventaja evolutiva crítica en un entorno cegador. En el contexto astronómico, el ultravioleta es la luz de la juventud y la violencia. Las estrellas más calientes y masivas, las gigantes azules que viven rápido y mueren jóvenes, emiten la mayor parte de su energía en el ultravioleta. Si miramos una galaxia con un telescopio ultravioleta, las estrellas viejas y amarillas como nuestro Sol se desvanecen y desaparecen. La galaxia se convierte en un esqueleto irregular de nudos brillantes, revelando dónde se están formando las nuevas estrellas y dónde están ocurriendo las explosiones más energéticas. El universo ultravioleta es un lugar de extremos térmicos, un mapa de las hogueras más calientes del cosmos, pero a medida que avanzamos en el espectro, incluso el fuego del ultravioleta comienza a parecer pálido. Si comprimimos la longitud de onda aún más, reduciéndola del tamaño de las moléculas al tamaño de los átomos individuales, la luz adquiere una capacidad nueva y aterradora. Ya no se detiene en la superficie de la piel. Ya no interactúa solo con la química externa. Se vuelve tan pequeña y tan energética que puede deslizarse a través de los espacios vacíos entre los átomos de la carne y el hueso. La luz se vuelve penetrante. Entramos en el dominio de la transparencia total, el reino de los rayos X. Si continuamos comprimiendo la longitud de onda de la luz más allá del límite del ultravioleta, reduciéndola hasta escalas que desafían la intuición, entramos en un territorio donde la física de la interacción entre la luz y la materia cambia radicalmente una vez más. Cuando la distancia entre las crestas de la onda se reduce a un rango de entre 10 y 0.01 nanómetros, la luz se vuelve más pequeña que los propios átomos que componen la materia. En este punto, la luz adquiere una capacidad casi sobrenatural, la invisibilidad de los obstáculos. Los objetos sólidos que nos parecen opacos e impenetrables como la madera, el plástico o la carne humana, se vuelven transparentes. La luz ya no rebota en su superficie. Se desliza a través de los espacios vacíos entre los átomos, atravesándolos como si fueran niebla. Hemos entrado en el dominio de los rayos X. El descubrimiento de esta luz penetrante es uno de los accidentes más afortunados y transformadores en la historia de la ciencia. Ocurrió en noviembre de 1895 en un laboratorio oscurecido en la Universidad de Würzburg, en Alemania. El físico Wilhelm Röntgen estaba experimentando con tubos de rayos catódicos, dispositivos de vidrio al vacío en los que se disparaban haces de electrones de alta energía. Röntgen había cubierto su tubo con cartón negro grueso para bloquear cualquier luz visible que pudiera escapar. Sin embargo, en la oscuridad de su laboratorio, notó algo extraño. Una pantalla recubierta de material fluorescente, que estaba casualmente situada en una mesa cercana, comenzó a brillar con una luz verdosa fantasmal cada vez que encendía el tubo. Röntgen sabía que los rayos catódicos, electrones, no podían atravesar el vidrio y el cartón y viajar por el aire hasta la pantalla. Dedujo que el tubo debía estar emitiendo un nuevo tipo de rayo invisible y desconocido, capaz de atravesar el cartón sólido. Pasó las siguientes semanas en un estado de fiebre científica, probando la capacidad de penetración de estos rayos. Puso libros, madera y láminas de metal entre el tubo y la pantalla. Los rayos lo atravesaban casi todo, pero cuando sostuvo un pequeño disco de plomo, vio la sombra oscura del disco en la pantalla y, en un momento que debió ser aterrador y asombroso a partes iguales, vio la sombra de los huesos de su propia mano proyectada dentro de la silueta más tenue de su carne. Röntgen llamó a esta radiación misteriosa rayos X, usando la letra matemática para lo desconocido. La primera radiografía oficial de la historia fue la de la mano de su esposa, Anna Bertha. La imagen, que todavía se conserva, muestra los huesos de sus dedos con una claridad perfecta, y en el dedo anular, la silueta oscura y flotante de su anillo de oro, que bloqueaba los rayos por completo. Se dice que cuando ella vio la imagen, exclamó: «He visto mi propia muerte». Por primera vez en la historia de la humanidad, habíamos mirado dentro del cuerpo vivo sin necesidad de un bisturí. La física que permite esta visión interna se basa en la energía extrema de los fotones de rayos X y en la densidad de la materia.
Los fotones de rayos X son paquetes de energía tan potentes que ignoran a la mayoría de los electrones en los átomos ligeros. Los tejidos blandos de nuestro cuerpo están compuestos principalmente de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos átomos tienen nubes de electrones relativamente difusas. Para un rayo X, pasar a través de la piel, el músculo o la grasa es fácil. Hay mucho espacio vacío y poca resistencia. La luz pasa a través de ellos y golpea la película o el detector digital al otro lado, volviéndolo negro o blanco en una pantalla digital invertida. Sin embargo, los huesos son diferentes. Están compuestos de calcio, un elemento mucho más pesado y denso, con una nube de electrones mucho más grande y apretada. Cuando el haz de rayos X intenta atravesar el hueso, la probabilidad de chocar con un electrón es mucho mayor. Los átomos de calcio absorben los fotones de rayos X, deteniéndolos en seco. Esta absorción crea una sombra en la película. Lo que vemos en una radiografía médica no es un reflejo, es un mapa de sombras de densidad. Vemos las partes de nosotros que son lo suficientemente densas como para detener la luz de alta energía. Esta capacidad de ver lo oculto revolucionó la medicina casi de la noche a la mañana, permitiendo a los médicos ver fracturas, balas alojadas y tumores. Pero los rayos X no son una herramienta benigna, son una forma de radiación ionizante aún más potente que el ultravioleta. Cada fotón de rayos X transporta suficiente energía no solo para romper enlaces químicos, sino para causar daños severos a nivel celular profundo si la dosis es alta. Los pioneros de la radiología, que desconocían este peligro y manipulaban los tubos sin protección, a menudo sufrieron quemaduras por radiación y cánceres. Hoy en día, utilizamos los rayos X con extremo cuidado, minimizando la exposición. Pero los rayos X no son solo una herramienta médica, son una herramienta astronómica fundamental. El universo está lleno de objetos que emiten rayos X, pero durante mucho tiempo fuimos ciegos a ellos. La razón es nuestra propia atmósfera. La capa de gases que rodea la Tierra es lo suficientemente densa como para bloquear completamente los rayos X provenientes del espacio. Esto es afortunado para la vida, ya que un baño constante de rayos X cósmicos nos esterilizaría, pero fue frustrante para los astrónomos. La astronomía de rayos X tuvo que esperar a la era espacial. Tuvimos que enviar telescopios por encima de la atmósfera, en cohetes y satélites, para ver el cielo en esta frecuencia. Cuando finalmente abrimos los ojos a los rayos X cósmicos, con observatorios como el telescopio espacial Chandra de la NASA, el universo sereno de las estrellas desapareció. En su lugar, encontramos un universo de violencia extrema. Para que un objeto emita rayos X térmicos, debe estar increíblemente caliente. No a 5000 grados como el Sol, sino a millones de grados. El cielo de rayos X es un mapa de las cosas más calientes y energéticas que existen. Vemos los restos de supernovas, nubes de gas en expansión calentadas a temperaturas de fusión por la onda de choque de una estrella que explotó hace miles de años. Vemos el gas caliente que llena el espacio entre las galaxias en los grandes cúmulos, revelando la estructura a gran escala del universo. Pero lo más impresionante es que los rayos X nos permitieron ver lo invisible por excelencia: los agujeros negros. Un agujero negro, por definición, no emite luz, pero como vimos en el guión de TON 618, la mayoría de los agujeros negros no están solos, están rodeados de materia que cae hacia ellos. A medida que el gas gira en espiral hacia el horizonte de sucesos, la fricción lo calienta a temperaturas de decenas de millones de grados. Este disco de acreción brilla ferozmente, y su luz principal no es visible ni ultravioleta, son rayos X. Al buscar fuentes puntuales de rayos X intensos en el cielo, los astrónomos han podido mapear la ubicación de miles de agujeros negros que devoran materia de estrellas compañeras o del medio interestelar. Hemos descubierto sistemas binarios donde una estrella normal está siendo despojada de su gas por un compañero invisible y compacto, y el punto de contacto donde el gas golpea el disco de acreción brilla como un faro de rayos X. Hemos visto los chorros de energía que salen de los núcleos de galaxias activas. La visión de rayos X nos ha revelado el esqueleto energético del cosmos, mostrándonos que el universo no es solo un lugar de estrellas tibias que brillan suavemente, sino un lugar de cataclismos térmicos,
campos magnéticos extremos y gravedad aplastante. Y sin embargo, incluso los rayos X, con su poder de penetración y su origen violento, no son el final del camino. Todavía queda una última frontera en el espectro electromagnético. Si comprimimos la onda una vez más, reduciéndola al tamaño del propio núcleo atómico, entramos en el dominio de la energía definitiva. Llegamos a la luz que nace no del movimiento de los electrones, sino de la desintegración del corazón del átomo, la luz asociada con las explosiones más grandes desde el Big Bang. Entramos en el reino de los rayos gamma. Hemos llegado al límite absoluto de nuestra escala. Después de recorrer el vasto teclado del espectro electromagnético, desde las ondas de radio que miden kilómetros hasta los rayos X que se deslizan entre los átomos, nos encontramos en el borde final de la física conocida. Si comprimimos la longitud de onda una vez más, reduciéndola hasta que la distancia entre dos crestas sea menor que el tamaño de un núcleo atómico, menos de 10 picómetros, entramos en el dominio de la energía suprema. Estamos en el reino de los rayos gamma. Aquí, la luz deja de comportarse como una onda suave y se revela en su forma más granular y violenta, como una corriente de fotones que son, a todos los efectos, proyectiles subatómicos. Un solo fotón de rayos gamma transporta más energía que 1.000.000 de fotones de luz visible. Si la luz visible es una lluvia suave, los rayos gamma son un bombardeo de artillería pesada a escala cósmica. Lo que distingue fundamentalmente a los rayos gamma de todo lo que hemos visto antes no es solo su energía, sino su origen. Toda la luz que hemos explorado hasta ahora, desde el infrarrojo hasta los rayos X, nace de la misma manera. Es el resultado de los electrones que bailan alrededor de los átomos. Cuando un electrón salta de una órbita a otra, emite luz. Pero los rayos gamma son diferentes. Son demasiado poderosos para ser producidos por un simple salto de electrones. Esta luz no nace en la corteza del átomo, nace en su corazón. Los rayos gamma son el grito de un núcleo atómico que se rompe o se reorganiza. Son luz nuclear. Se producen durante la desintegración radiactiva, en reacciones de fisión y fusión, y en los cataclismos donde la materia se comprime hasta su punto de ruptura. El descubrimiento de esta radiación extrema ocurrió en el año 1900, gracias al químico francés Paul Villard. Mientras estudiaba el radio, el elemento aislado por Marie Curie, Villard notó que emitía un tipo de radiación que era diferente a las partículas alfa y beta conocidas. Esta nueva radiación no tenía carga eléctrica, no se desviaba por los campos magnéticos y tenía un poder de penetración aterrador, capaz de atravesar bloques de plomo. Fue Ernest Rutherford quien, años más tarde, la bautizó como rayos gamma, continuando con el alfabeto griego. Pero durante décadas, estos rayos fueron vistos principalmente como una curiosidad de laboratorio o un peligro de la física nuclear. No fue hasta que miramos al cielo que comprendimos su verdadero significado. El universo de rayos gamma es un lugar que desafía nuestra comprensión de la estabilidad. Si nuestros ojos pudieran ver en esta frecuencia, el cielo nocturno no sería un tapiz sereno de estrellas fijas. Sería un caos parpadeante. Veríamos el cielo iluminarse con destellos cegadores que aparecen de la nada, brillan con la intensidad de 1000 galaxias durante unos segundos o minutos, y luego se desvanecen en la oscuridad para no volver a verse jamás. Estos eventos son los brotes de rayos gamma, GRB, por sus siglas en inglés, y son, sin lugar a dudas, las explosiones más violentas y luminosas que ocurren en el universo desde el Big Bang. La historia de cómo descubrimos estos estallidos es una de las ironías de la Guerra Fría. En la década de 1960, Estados Unidos lanzó una serie de satélites secretos llamados Vela. Su misión no era hacer astronomía, sino espiar a la Unión Soviética. Estaban diseñados para detectar los destellos de rayos gamma producidos por pruebas nucleares ilegales en el espacio o en la atmósfera. Poco después de ser activados, los satélites comenzaron a detectar destellos. Pero había algo extraño. Los destellos no venían de la Tierra, ni de la Luna, ni del Sol. Venían del espacio profundo, de direcciones aleatorias en el cosmos. Los militares, confundidos pero aliviados de que no fueran bombas soviéticas, entregaron los datos a los astrónomos. Lo que se reveló fue aterrador.
Estos brotes liberaban más energía en 10 segundos que la que nuestro Sol liberará en toda su vida de 10.000 millones de años. Durante ese breve instante, un solo brote de rayos gamma brilla más que todo el resto del universo combinado. ¿Qué podría causar tal violencia? Hoy creemos que estos estallidos son el llanto de nacimiento de los agujeros negros. Ocurren cuando una estrella supermasiva, decenas de veces más pesada que el Sol, llega al final de su vida y su núcleo colapsa, o cuando dos estrellas de neutrones chocan y se fusionan. En ese momento de colapso, se forman chorros de energía que perforan la estrella moribunda y lanzan un haz concentrado de rayos gamma a través del universo. Si la Tierra tiene la mala suerte de estar en la línea de fuego de ese haz, vemos un GRB. Afortunadamente para la vida en la Tierra, estos eventos son raros en nuestra propia galaxia y suelen ocurrir a miles de millones de años luz de distancia. Pero su existencia nos plantea una pregunta inquietante sobre la fragilidad de la vida. Un brote de rayos gamma cercano, digamos a unos pocos miles de años luz, sería catastrófico. La radiación no nos quemaría instantáneamente, pero destruiría la capa de ozono de la Tierra en segundos, dejándonos expuestos a la radiación ultravioleta letal del Sol y desencadenando una extinción masiva. Algunos paleontólogos especulan que una de las grandes extinciones del pasado de la Tierra, la del Ordovícico silúrico, pudo haber sido causada por uno de estos disparos cósmicos. Pero los rayos gamma no son solo heraldos de muerte, son herramientas de conocimiento. Debido a que son tan energéticos, viajan a través del universo casi sin ser absorbidos. Actúan como faros que iluminan el cosmos primitivo. Además, aquí en la Tierra, hemos aprendido a domesticar esta luz feroz. En la medicina moderna, utilizamos la cuchilla gamma. Es un dispositivo que utiliza cientos de haces débiles de rayos gamma, todos enfocados en un solo punto dentro del cerebro de un paciente. Individualmente, los haces pasan a través del tejido sano sin causar mucho daño, pero en el punto donde convergen, la energía se suma y es suficiente para destruir un tumor con precisión quirúrgica. Sin necesidad de abrir el cráneo, hemos tomado la luz más peligrosa del universo y la hemos convertido en un bisturí invisible. Con los rayos gamma llegamos al final del camino. No hay luz más allá. La longitud de onda no puede comprimirse infinitamente. Se topa con los límites de la física cuántica. Hemos recorrido todo el espectro, desde las ondas de radio del tamaño de montañas hasta los rayos gamma del tamaño de núcleos. Hemos visto que la luz es una familia diversa de fenómenos, todos hechos de la misma sustancia, fotones, pero con energías que cambian radicalmente su comportamiento. Sin embargo, nos queda una última lección por aprender. Una lección que no trata sobre la energía de la luz, sino sobre la información que transporta. La luz no solo nos ilumina, nos habla. Cada rayo de luz que nos llega lleva escrito un mensaje secreto, un código de barras que nos dice de qué están hechas las estrellas. Nuestro viaje concluye desentrañando este código oculto, la espectroscopía. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de lo invisible. Hemos partido desde la ilusión inicial de la inmediatez, esa sensación cotidiana de que la luz simplemente llena el espacio de forma instantánea, y hemos descubierto una realidad física vibrante, compleja y antigua. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo la luz es una entidad dual, capaz de comportarse como una onda que se expande en un estanque y al mismo tiempo como una partícula que golpea con la precisión de una bala. Hemos rastreado su origen hasta el corazón mismo del átomo, donde nace del salto cuántico de un electrón que busca el reposo, y hemos aprendido que su velocidad de 300.000 kilómetros por segundo no es solo una cifra arbitraria, sino el límite de velocidad fundamental de la causalidad en nuestro universo. A lo largo de este camino hemos desplegado ante nosotros el abanico completo del espectro electromagnético. Hemos comprendido que lo que llamamos luz visible es solo una minúscula ventana de realidad, una adaptación evolutiva específica a nuestra estrella local. Pero nuestra mente y nuestra tecnología han logrado romper esa ventana. Ahora somos capaces de ver con ondas de radio que nos revelan los chorros de los agujeros negros y con microondas que nos muestran el eco térmico del Big Bang.
Sentimos el universo en infrarrojo, viendo nacer estrellas a través de las nubes de polvo, y lo observamos en ultravioleta, rayos X y rayos gamma, presenciando la violencia de las supernovas y los núcleos atómicos destrozados en los confines del cosmos. La luz se revela, así como el tejido conectivo del cosmos. Es la única forma que tenemos de tocar lo que está físicamente fuera de nuestro alcance. Sin la luz estaríamos atrapados en una oscuridad solitaria, ignorantes de la vastedad y la riqueza que nos rodea. Pero la luz hace algo más que conectarnos en el espacio. Nos conecta en el tiempo. Esta es quizás la lección final y más profunda de nuestra exploración. Debido a su velocidad finita, la luz convierte el cielo nocturno en una máquina del tiempo natural. Nunca vemos el universo como es en este preciso instante. Siempre lo vemos como era. Cuando miramos la luna no la vemos en su estado presente, sino como era hace 1,5 segundos, el tiempo que tardó la luz en cruzar el vacío. Cuando miramos al sol lo vemos como era hace 8 minutos. Si el sol se apagara en este mismo instante, seguiríamos disfrutando de su luz y su calor, completamente ignorantes de su desaparición, durante 8 minutos más. Al mirar a los planetas gigantes como Júpiter vemos el pasado de hace casi 1 hora. Y cuando levantamos la vista hacia las estrellas más cercanas en una noche clara, estamos mirando años o décadas hacia el pasado. La estrella Sirio que brilla esta noche es la Sirio de hace 8 años y medio. Y esto es solo el comienzo de nuestra visión retrospectiva. Con nuestros telescopios capturamos luz que ha viajado durante siglos, milenios y eones. Vemos la galaxia de Andrómeda tal como era cuando los primeros homínidos comenzaban a caminar erguidos en África, hace 2,5 millones de años. Vemos cuásares cuya luz partió mucho antes de que la Tierra y el Sol existieran. Y con instrumentos especializados, vemos la radiación de fondo de microondas que ha estado viajando por el espacio durante 13.700 millones de años, mostrándonos el estado del universo tal como era antes de que se encendiera la primera estrella. Cada fotón es un mensajero del tiempo, un viajero incansable que ha cruzado el abismo intergaláctico para traer su pequeña carga de información hasta nosotros. Algunos de estos fotones terminan su viaje al golpear una roca estéril en Marte. Otros son absorbidos por una hoja en una selva terrestre para alimentar la fotosíntesis. Y otros, después de un viaje solitario de millones de años, terminan su existencia al entrar en tu ojo mientras miras el cielo nocturno. En ese instante preciso, la energía que nació en una fusión nuclear en tiempos remotos se convierte en un impulso eléctrico en tu nervio óptico, y tú, por un breve momento, te conectas físicamente con la historia profunda del universo. Desentrañar lo invisible no nos ha alejado de la belleza de la luz, la ha intensificado. Saber que el arco iris es un despliegue matemático de longitudes de onda, o que el calor del sol es un bombardeo de partículas cuánticas, no le resta magia. Al contrario, añade una capa de asombro y comprensión. Vivimos inmersos en un océano de energía radiante, una sinfonía continua de vibraciones eléctricas y magnéticas que tejen la realidad que percibimos. Somos criaturas de luz, evolucionadas para capturarla, entenderla y maravillarnos ante ella. Y mientras la luz siga viajando, mientras los fotones sigan saltando y las ondas sigan propagándose, el universo nunca estará verdaderamente oscuro para aquellos que saben cómo mirar.